Hermanos y hermanas amados, cuando miran sus propias manos, ¿qué ven? Las asperezas de los años de lucha o el temblor invisible de un alma exhausta en mi camino pastoral. Me he sentado a escuchar las lágrimas derramadas de personas de 50, 60 años, personas que por fuera parecen tenerlo todo resuelto, un techo, una familia, un trabajo. Sin embargo, detrás de puertas cerradas hay una fractura sofocante, una grieta en su propio hogar, en la relación con su cónyuge, en la impotencia ante hijos que se alejan cada vez más y en el dolor de ver a sus padres envejecer y debilitarse día a día. El peso del pan de cada día, la presión de ser un pilar inquebrantable, una madre perfecta, nos ha dejado sin fuerzas, y en medio de ese agotamiento, de repente se dan cuenta de que su vida espiritual se ha enfriado sin saber cuándo. Las oraciones familiares nocturnas se vuelven escasas, sus pasos dudan y no se atreven a acercarse al confesionario por la culpa de un pecado oculto. O recibir la Sagrada Comunión ahora es solo una costumbre apresurada y descolorida. Empezamos a dudar, a preguntarnos, ¿acaso el Señor me ha olvidado? Si Dios de verdad me ama, ¿por qué me deja hundido en este estancamiento durante tanto tiempo? Alzamos la mirada y esperamos un milagro instantáneo, una intervención fulminante del cielo que limpie todo este desastre. Al igual que los judíos de antaño, siempre esperamos a un Dios majestuoso, deslumbrante, que use su inmenso poder para resolver todas nuestras aflicciones de inmediato. Queremos que el cielo se rasgue y la luz ilumine cada rincón de nuestro sufrimiento. Pero hermanos, nuestro Dios no actúa de esa manera. Recuerden que en el Antiguo Testamento el profeta Elías no encontró al Señor en el huracán que partía los montes y destrozaba las rocas, ni lo vio en el terremoto aterrador o en el fuego abrasador. Él reconoció la voz de Dios en una brisa suave, ligera y silenciosa. El reino de los cielos es igual, no es un reino ruidoso de espadas, sino una pequeña semilla de mostaza que crece en silencio. Es un puñado de levadura amasada silenciosamente en la harina, esperando el momento de fermentar toda la masa. La sanación de Dios y la fuerza del Espíritu Santo en la vida de ustedes también ocurre en una quietud así de suave. Él no hace ruido, Él no busca lo espectacular, Él los está esperando allí, justo al lado de esa herida que aún no ha sanado. Sé que hay días en los que se sienten llenos de pecados, en los que sienten que ya no son dignos. Ese sentimiento de culpa los rodea, haciéndolos retroceder y encerrarse en la soledad. Pero hoy, por favor, no se obliguen a ser fuertes por más tiempo. El Señor entiende todo su cansancio. Él no está allí para condenar a alguien que está exhausto. Él solo quiere que se sienten, respiren profundamente y le permitan abrazar esas penas. Él todavía está muy cerca, incluso cuando se sienten más lejos. Todavía hay esperanza en sus vidas. Siempre es posible unirse al Señor para empezar a ordenar todo desde las cargas más pequeñas. Sin embargo, ¿por qué nos cuesta tanto soltar las cargas? ¿Por qué, a pesar de querer ser abrazados por Dios, seguimos construyendo un muro, aferrándonos al dolor, apoyándonos en las frágiles seguridades de este mundo para luego perdernos en nuestra propia soledad? Hay una verdad profunda oculta detrás de ese rechazo, una enfermedad interior que, si no tenemos el valor de mirar, nos hará cerrar para siempre la puerta de nuestro corazón a la gracia sanadora. Hermanos y hermanas amados, acabamos de hablar de un cansancio, de una fractura interior que nos hace construir, sin darnos cuenta, muros que nos separan de Dios y de quienes nos rodean. Pero si tenemos la valentía de sentarnos, guardar silencio y mirar profundamente esa herida, descubriremos la raíz de este dolor. No proviene de que ustedes sean malas personas, ni de que quieran rechazar su fe a propósito. La raíz de esta frialdad es desgarradoramente simple. Es el agotamiento que conduce a la enfermedad de la amnesia espiritual en el Evangelio. Hay un detalle exquisito que el evangelista Juan registró. Cuando los discípulos estaban reunidos alrededor de Jesús en la última cena, alguien alzó la voz para preguntarle al Señor. El autor del Evangelio se apresura a enfatizar de inmediato. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué ser tan precisos? Esta distinción no es solo para aclarar un nombre, sino para trazar una línea.
fina pero profunda, entre dos actitudes interiores, entre dos maneras de enfrentar la adversidad en la vida humana. Judas Iscariote. Cada vez que escuchamos este nombre, tal vez solemos sentir un sentimiento de reproche, un escalofrío, un juicio. El traidor, el que vendió al Maestro. Pero hermanos y hermanas, desde una mirada pastoral y misericordiosa, Judas Iscariote no se convirtió en un rebelde de la noche a la mañana. Su caída comenzó con grietas muy pequeñas. Él también fue alguien elegido por el Señor, llamado amigo, con quien compartió cada trozo de pan, cada copa de vino. Sin embargo, ¿qué mató el alma de Judas? Fue el miedo. El miedo a un futuro incierto, la ansiedad por las seguridades terrenales, el deseo de encontrar un apoyo material sólido, simbolizado por las 30 monedas de plata. Esa ansiedad asfixió lentamente su corazón, haciéndole perder la capacidad de escuchar, la capacidad de acoger el amor desinteresado de su Maestro. Judas cerró la puerta de su corazón. No permitió que el amor de Dios entrara en los dolorosos cálculos de su vida. Al mirar la imagen de Judas Iscariote, les ruego que no se apresuren a condenarlo, sino que iluminen suavemente su propia casa interior. ¿Alguna vez en los momentos de mayor agotamiento hemos llevado sin querer el corazón del Iscariote? No porque queramos vender al Señor, sino porque estamos demasiado ansiosos por las 30 monedas de plata de nuestra propia vida. Esas 30 monedas hoy en día toman muchas formas crueles. Son la deuda del banco que está a punto de vencer y no saben cómo pagar. La matrícula de la escuela de los hijos del próximo mes. Los gastos médicos de los padres ancianos hospitalizados, el temor obsesivo de quedarse atrás, de ser descartados a los 50 años cuando la salud empieza a decaer. Cuando las cargas del pan de cada día pesan sobre nuestros hombros, cuando los esfuerzos por cultivar el matrimonio solo reciben frialdad a cambio, nos asustamos y en ese pánico extremo empezamos a perder la memoria. Lo olvidamos todo. Olvidamos que en el pasado hubo momentos en que la familia estuvo en situaciones sin salida y el Señor abrió un camino, que hubo enfermedades mortales y el Señor concedió la gracia de la sanación, que hubo noches en las que lloramos amargamente de rodillas en una iglesia vacía y el Señor secó esas lágrimas y nos dio paz. Esa enfermedad del olvido es aterradora. Es como el antiguo pueblo de Israel en el desierto, recién salvado de la esclavitud en Egipto, habiendo presenciado la maravillosa división del Mar Rojo. Y sin embargo, solo unos días después, ante el hambre y la sed, se apresuraron a quejarse contra Dios y se volvieron a fundir becerros de oro para adorar. Cuando llega la tormenta, al olvidar el poder de Dios, corremos a buscar apoyos terrenales. Confiamos en las frágiles promesas de las personas. Nos sumergimos en el trabajo hasta descuidar la oración y asumimos todas las cargas solos. Elegimos los becerros de oro de la fama y la riqueza, en lugar de confiar y abandonarnos en las manos providenciales de nuestro Padre Celestial. Empujamos a Dios a los márgenes de nuestra vida y luego nos preguntamos por qué nos sentimos tan solos. Pero, ¿saben qué? En medio de nuestra debilidad e infidelidad, Dios no se enoja. No se queda ahí para regañarnos o castigar nuestro olvido. Jesús le respondió al apóstol con una promesa infinitamente dulce. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Les pido que cierren los ojos por un momento y mediten sobre la palabra morada. El Señor no dijo que vendría de visita y luego se iría. Él quiere quedarse, quiere armar su tienda justo en sus corazones destrozados. Quiere estar presente en esa casa fría y sin risas, en esas relaciones que están al borde del abismo. El hecho de que sean débiles, de que tropiecen o incluso de que se hayan alejado de los sacramentos durante mucho tiempo, no puede cambiar la decisión del Señor de quedarse. El amor de Dios es más grande que nuestros pecados. La única diferencia entre alguien que encuentra la sanación y alguien que permanece sumergido en el sufrimiento es como la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro también negó al Maestro, también cayó miserablemente, pero se atrevió a dejar que la mirada misericordiosa del Señor lo tocara. Lloró de arrepentimiento y recordó el amor del Maestro. Y Judas
Se ahogó en la desesperación porque solo mantuvo los ojos fijos en sus propios pecados, olvidando la infinita misericordia de Dios. Hermanos y hermanas amados, para curar esta enfermedad de amnesia espiritual, para derribar los muros de defensa que hemos construido durante tantos años, no podemos hacerlo solos. Nuestras mentes están demasiado cansadas, nuestra voluntad se ha desgastado. Necesitamos una fuerza del exterior, alguien capaz de vendar esos recuerdos dolorosos y recordarnos nuestra verdadera identidad, que somos hijos amados incondicionalmente. ¿Quién es Él? ¿Y cómo actuará en los rincones más ocultos de sus vidas? Adentrémonos juntos un poco más en este misterio de sanación. Hay una verdad muy real en la vida espiritual que no todos se atreven a decir. Nuestra fe a veces se debilita, no porque queramos traicionar a Dios, ni porque despreciemos las cosas santas, pero después de muchos años atravesando preocupaciones, enfermedades, incomprensiones y oraciones que parecen no haber recibido respuesta, el corazón ya no cree con la misma sencillez de antes. Seguimos creyendo que Dios existe, pero ya no nos resulta tan fácil creer que Él cuida cada detalle de nuestra vida. Seguimos rezando, seguimos yendo a misa, seguimos diciendo yo creo. Pero en algún rincón del corazón se escucha una voz muy pequeña. Señor, quiero creer, pero mi corazón está muy débil. Si alguna vez han estado en esa situación, no se condenen demasiado pronto. Hay personas que siguen sentadas en la iglesia, siguen cantando, siguen respondiendo las oraciones, siguen conservando sus costumbres religiosas, pero por dentro se sienten como una lámpara a punto de quedarse sin aceite. Esa lámpara no se ha apagado, pero arde muy poquito. Basta un viento de preocupación para que tiemble. Basta un problema en la familia para que el corazón se sacuda. Basta un acontecimiento inesperado para que se pregunten: no sé cuánto tiempo más podré seguir caminando en esta fe. Y precisamente allí, el Espíritu Santo no se queda lejos para juzgar. Se inclina sobre esa pequeña lámpara, la protege, le añade aceite y en silencio hace que vuelva a arder. La fe no siempre es un sentimiento fuerte. Hay días en que rezamos y el corazón se llena de paz, pero también hay días en que nos arrodillamos y el alma está seca como tierra agrietada. Rezamos una oración, pero la mente se va por todas partes. Escuchamos la palabra de Dios, pero no sentimos nada. Nos acercamos a la Eucaristía, pero el corazón sigue pesado. En esos momentos fácilmente pensamos que nuestra oración no sirve, que estamos demasiado secos, que somos demasiado débiles, que quizá Dios también está cansado de nosotros. Pero el Espíritu Santo no nos habla con esa voz de condena. No dice, no sirves, dice, permanece, no dice, tienes que sentir fervor para que yo te escuche. Dice, aunque no sientas nada, yo sigo obrando en ti. San Pablo dice en la carta a los romanos que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Esa palabra es un gran consuelo. Significa que cuando ya no sabemos qué decirle a Dios, nuestra oración no ha terminado, cuando solo sabemos suspirar. Ese suspiro también puede convertirse en oración si lo ponemos en el Espíritu Santo. Cuando solo sabemos quedarnos en silencio ante la Eucaristía, sin encontrar una frase hermosa, ese silencio todavía puede ser un lugar de encuentro. Cuando solo sabemos decir, Señor, estoy cansado, el Espíritu Santo puede llevar esa pobre palabra hasta el corazón del Padre. Por eso, muchas veces la fe no vuelve a empezar con palabras grandes, sino con una frase pequeña pero sincera. Señor, ayúdame. Señor, no entiendo. Señor, todavía quiero quedarme contigo. Espíritu Santo, enséñame a orar. Hay frases breves como esas que en el mundo invisible son grandes puertas. Un alma que llevaba mucho tiempo sin rezar de verdad puede despertar por un gemido sincero. Una persona que se ha alejado del sacramento de la reconciliación puede comenzar a volver por un pensamiento muy silencioso. Tal vez necesito confesarme. Tal vez necesito dejar que Dios me toque una vez más. Eso no es solo una emoción pasajera. Muchas veces es el Espíritu Santo llamando suavemente a la puerta del corazón. En el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece un hombre cojo desde su nacimiento, que nunca había podido caminar. No tenía fuerzas para ponerse de pie por sí mismo.
Su vida se había acostumbrado a estar sentado, a sus límites, a las miradas de compasión de los demás. Pero cuando San Pablo predicaba, aquel hombre escuchaba. San Pablo lo miró, vio que tenía fe para ser sanado y le dijo en voz alta: levántate, ponte derecho sobre tus pies. Y aquel hombre saltó y comenzó a caminar. Lo importante es notar que antes de caminar escuchó. Sus piernas aún estaban impotentes, pero su corazón ya se había abierto ante la palabra de Dios. Precisamente en esa escucha la fe comenzó a moverse. Esto está muy cerca de nosotros. Hay momentos en que también nos parecemos a aquel hombre. No somos cojos en el cuerpo, pero sí en la esperanza. No estamos inmóviles en las piernas, pero sí en el alma. Queremos avanzar, pero tenemos miedo. Queremos perdonar, pero todavía no podemos. Queremos volver a rezar, pero estamos secos. Queremos creer que Dios puede sanar nuestra familia, pero después de tantas decepciones ya no nos atrevemos a esperar con fuerza. Entonces, ¿qué nos pide Dios primero? No nos pide correr enseguida. No nos pide ser fuertes de inmediato. Nos pide abrir el corazón para escuchar. Si todavía escuchamos la palabra de Dios, aunque el corazón esté confundido, la fe conserva una corriente subterránea. Si todavía dejamos que Dios nos hable, aunque sea un poco, el Espíritu Santo puede comenzar una obra nueva. El Espíritu Santo nos enseña a creer de nuevo con mucha paciencia. No nos obliga a pasar del miedo a la valentía en un solo día. Nos enseña paso a paso. Hoy quizás solo nos invita a dejar de condenarnos a nosotros mismos. Mañana nos invita a leer de nuevo un pasaje del Evangelio. Otro día nos mueve a confesarnos. Después pone en el corazón el deseo de participar en la Santa Misa, no solo como una costumbre, sino como un hambriento que va a recibir el pan de vida. Él nos enseña que la fe no consiste en controlarlo todo, sino en saber que somos sostenidos por Dios en medio de aquello que no podemos controlar. Muchas personas pierden la paz porque piensan que tener una fe fuerte significa no tener miedo nunca. No es así. La Virgen María se turbó al escuchar el anuncio del ángel, pero aún así dijo sí. San José no comprendió todo el plan de Dios, pero se levantó e hizo lo que el ángel le había mandado. Los discípulos temblaron después de la pasión, pero al recibir el Espíritu Santo fueron convirtiéndose poco a poco en testigos valientes. La fe no significa no temblar. La fe significa que, aún temblando, dejamos que Dios nos tome de la mano. La fe no significa ver todo el camino. La fe significa dar un paso más cuando Dios solo nos da la luz suficiente para hoy. El Espíritu Santo no nos convierte en personas duras e insensibles. Nos enseña a poner nuestra fragilidad en las manos de Dios. Hay personas que por fuera parecen muy fuertes, pero por dentro están muy solas. Porque no se permiten ser débiles delante de Dios. Siempre tienen que resistir, tener razón, controlar, no caer. Pero delante del Señor no necesitamos representar el papel de una persona perfecta. Podemos acercarnos a Él como un hijo cansado. Podemos decir: Padre, no estoy bien. Y precisamente cuando dejamos de fingir, el Espíritu Santo puede sanar la parte más verdadera de nosotros. Hay una forma de fe muy hermosa. La fe de quien permanece aunque no reciba consuelo inmediato. Sigue yendo a misa aunque el corazón no esté fervoroso. Sigue rezando una oración breve aunque la mente esté dispersa. Sigue haciendo el bien aunque todavía no vea resultado. Sigue perdonando poco a poco aunque la herida no haya sanado del todo. Sigue creyendo que Dios está obrando aunque sus ojos aún no lo vean. Esa fe no hace ruido, pero es muy preciosa delante de Dios. Es como el grano de mostaza del Evangelio. Es pequeño, pero si se siembra en un corazón humilde, puede crecer hasta convertirse en refugio para muchos otros. Y cuando el Espíritu Santo nos enseña a creer de nuevo, también nos enseña a discernir. No toda voz interior viene de Dios. Hay voces que nos llevan a la desesperación, al desprecio de nosotros mismos, al abandono, al deseo de alejarnos de la oración. Esa no es la voz del Espíritu. El Espíritu Santo puede corregirnos, pero no nos aplasta. Puede mostrarnos el pecado, pero para llevarnos a la misericordia. Puede inquietar nuestra conciencia, pero esa inquietud abre una puerta a la esperanza, no nos encierra en la desesperación. Por eso, cuando una voz suave nos invita a volver, a confesarnos, a reconciliarnos, a rezar, a creer un poco más,
debemos acogerla con cuidado. Tal vez sea el paso silencioso del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos y hermanas amados, la fe se fortalece no cuando nos obligamos a ser fuertes de inmediato, sino cuando dejamos que el Espíritu Santo nos levante poco a poco. Hoy, nuestro pequeño paso puede ser dedicar unos minutos sinceros a Dios. No hacen falta muchas palabras, basta poner la mano sobre el pecho y decir: Espíritu Santo, sopla sobre mi fe débil, enséñame a creer de nuevo, ora dentro de mí. No permitas que me aleje de Dios cuando mi corazón esté seco. Una oración así no hace desaparecer todos los problemas al instante, pero abre un espacio donde Dios puede comenzar. Y cuando Dios comienza, suele hacerlo en silencio. Un día nos daremos cuenta de que ya no estamos tan amargados como antes. Todavía tendremos heridas, pero ya no estaremos completamente gobernados por ellas. Todavía tendremos miedo, pero ya no tendremos miedo solos. Todavía no comprenderemos todo el plan de Dios, pero podremos decir: Señor, me abandono en ti. Todavía tendremos días secos, pero ya no concluiremos que Dios nos ha abandonado. Ese es el signo de una fe que está siendo sanada. No es algo ruidoso ni espectacular, pero es verdadero. Y desde una fe que empieza a respirar de nuevo, el Espíritu Santo nos conducirá a pasos más concretos: abrir el corazón en la oración, volver a los sacramentos, sanar las relaciones y vivir cada día como personas que Dios está renovando en silencio. Hermanos y hermanas amados, no podemos derribar por nosotros mismos esos sólidos muros interiores. Cuando las piernas están exhaustas por las pesadas cargas de la mediana edad, cuando el corazón está lleno de cicatrices por los malentendidos, por las grietas familiares y los pecados ocultos, la fuerza natural del ser humano no es suficiente. Si solo confiamos en nuestra propia voluntad, seguiremos atrapados en la autocondena y siempre seremos los hermanos gemelos de Judas Iscariote, cerrados, temerosos y aferrados a seguridades fugaces. Pero gracias a Dios, nuestro Salvador no nos deja huérfanos en esta batalla. Antes de entrar en su pasión, comprendiendo hasta el fondo la debilidad y fragilidad de la condición humana, Jesús nos dio la promesa más grande: yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Ese es el Espíritu Santo. ¿Saben? En griego, consolador es paráclito, que significa aquel que es llamado a estar al lado. Escuchen con atención esta ternura. Aquel que está al lado. El Espíritu Santo no está en lo alto para juzgarlos. Él no se queda lejos con los brazos cruzados viendo cómo luchan con los escombros de su vida. Él ha sido llamado para estar justo a su lado, junto a la cama de sus padres ancianos, donde pasan la noche en vela cuidándolos, en la mesa fría y sin risa, en el rincón oscuro de la habitación donde lloran cubriéndose el rostro por la rebelión del hijo de sus entrañas. Él está justo ahí, y al estar a nuestro lado, el Espíritu Santo hace dos obras sumamente silenciosas, pero con un poder sanador radical. Él enseña y Él recuerda. En primer lugar, Él es el maestro interior. ¿Por qué necesitamos aprender a esta edad en la que se supone que ya hemos vivido y experimentado todas las amarguras y dulzuras? Porque, hermanos, si solo confiamos en la experiencia terrenal, chocaremos continuamente contra la pared. Usamos la ira para enseñar a nuestros hijos y los alejamos más. Usamos el frío silencio para castigar a nuestro cónyuge y sin querer matamos nuestro matrimonio. Nos debatimos en el pantano de nuestro orgullo. El Espíritu Santo viene a enseñarnos una lección completamente diferente. La lección de soltar, la lección del sabio discernimiento, la lección de la confianza. Él nos enseña a elegir qué es eterno y qué es pasajero. Él nos susurra al oído: hijo mío, no intentes controlar todo, déjame actuar. La docilidad. Abrir el corazón para recibir esa enseñanza es el primer paso para que la gracia sanadora inunde nuestro ser. Pero la segunda obra, más profunda y maravillosa, es que el Espíritu Santo nos ayuda a restaurar nuestra memoria espiritual. La palabra del Señor dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El olvido es una tragedia. Que una persona mayor pierda gradualmente la memoria y ya no reconozca a sus seres queridos parados frente a ella es un dolor desgarrador.
Pero hay una pérdida de memoria miles de veces más trágica. Es cuando nuestra alma olvida a Dios. Cuando caen en la oscuridad, tropiezan, se pierden. El diablo inmediatamente les hará olvidar que son hijos amados. Solo les muestra la inmundicia del pecado. Les hace creer que Dios los odia, que la iglesia ya no tiene lugar para ustedes, que los esfuerzos por empezar de nuevo son inútiles. Justo en ese momento, el Espíritu Santo aparece como el guardián de los recuerdos misericordiosos. Él toca nuestra mente en pánico y nos hace recordar. Nos recuerda que en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, el padre no esperó a que el hijo pródigo terminara su confesión preparada, sino que salió corriendo, lo abrazó y besó sus mejillas manchadas de barro y pecado. Nos recuerda que en la cruz Jesús no tuvo una sola palabra de reproche, sino que solo pidió al Padre que perdonara a quienes lo crucificaban. El Espíritu Santo los ilumina para que miren en retrospectiva su vida y se den cuenta. En los momentos en que creían estar más solos, más desesperados, perdiéndolo todo, fue la mano invisible de Dios la que los sostuvo en el pasado. Hubo momentos en que la familia estaba en bancarrota y ¿quién les dio el valor para superarlo? Cuando llegó una enfermedad grave, ¿quién les dio un aliento de paz? Cuando todos a su alrededor les dieron la espalda, ¿quién se mantuvo fiel a su lado? Fue Dios. Sin embargo, muchas veces, como las personas sin fe en la época de San Pablo, atribuimos esas bendiciones a Zeus y Hermes. Es decir, le damos el crédito a la suerte, al talento del médico, a los ahorros o a algún poder terrenal. Olvidamos a Dios, la fuente de todas las bendiciones. Para curar esta enfermedad de pérdida de memoria, la iglesia nos invita a sumergirnos en los sacramentos, donde el Espíritu Santo actúa con mayor intensidad. Miren el sacramento de la Eucaristía. Cada vez que asistimos a la Santa Misa, el sacerdote eleva el pan y repite las palabras del Señor. Hagan esto en conmemoración mía. La Eucaristía es precisamente el sacramento de la memoria. Cuando reciben el cuerpo de Cristo, por muy seca que esté su alma, el Espíritu Santo está infundiendo en sus venas la sangre de la nueva vida, recordando a cada célula de su alma. Tú perteneces a Dios, has sido comprado a un precio muy alto. Y sobre todo, por favor, no le teman al confesionario. Hay personas que cargan con un complejo de culpa demasiado grande, con oscuros secretos familiares, mentiras o infidelidades ocultas que no se atreven a contar a nadie. Y llevan décadas sin atreverse a entrar al confesionario. Creen que sus pecados son demasiado grandes para ser perdonados. Pero el confesionario no es un tribunal de condena, sino un hospital de misericordia. Cuando se arrodillan y el sacerdote levanta la mano para dar la absolución, no son palabras humanas, sino el mismísimo poder del Espíritu Santo desgarrando las tinieblas, la fórmula de la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados. Es precisamente el aliento de paz del resucitado que sopla sobre sus almas, borrando todo registro de pecado, devolviéndoles la vestidura blanca y pura del día de su bautismo. Hermanos y hermanas amados, quiero contarles una historia. San Pablo, en su viaje de proclamación del Evangelio, se encontró una vez con un hombre paralítico de nacimiento. Nunca había sabido caminar, nunca se había parado sobre sus propios pies. Pero al escuchar a Pablo predicar la palabra de Dios, una pequeña semilla cayó en su corazón. San Pablo, bajo la iluminación del Espíritu Santo, fijó su mirada en él y se dio cuenta de que este hombre tenía una fe capaz de obtener la salud. Él gritó en voz alta: ponte derecho sobre tus pies. Y ese hombre dio un salto y echó a andar. Hoy el Espíritu Santo también está mirando profundamente sus corazones paralizados. La parálisis del miedo, la parálisis del complejo de fracaso, la parálisis de la frialdad en la fe. Él ve la semilla de anhelo que aún late débilmente en ustedes. Él sabe que quieren regresar. No necesita que tengan una fe enorme que mueva montañas. Solo necesita una semilla de mostaza de su deseo. Él está gritando fuertemente en sus almas: hijo amado, ponte de pie. No te quedes acostado en el pantano de la autocompasión y la culpa. Levántate, porque estoy aquí y ya te he perdonado. Con solo un instante de abrir el corazón para recibir ese llamado, la luz del Espíritu Santo disipará toda sombra de desesperanza.
La sanación comenzará desde lo más profundo, desde el momento exacto en que se permitan llorar, ser vulnerables ante Dios y caer en los brazos del Padre. Pero para que esa sanación transforme verdaderamente nuestra vida diaria, para pasar del corazón a la luz del mundo real, ¿qué debemos hacer? ¿Con qué pasos concretos responderemos a esta maravillosa gracia en los próximos días? Hermanos y hermanas amados, el paso más concreto que quiero invitarlos a dar hoy no es una campaña grandiosa, ni un cambio que mueva montañas. Es un acto sumamente pequeño, silencioso, pero que exige una valentía extrema, el acto de soltar. La enfermedad común de todos nosotros los que estamos en esta etapa de la vida es el anhelo de control. Trabajamos exhaustivamente para controlar las finanzas. Usamos todos los medios para controlar y cambiar a nuestro cónyuge a nuestro antojo. Queremos planificar y abarcar el futuro de nuestros hijos por miedo a que tropiecen. Y cuando todo se sale de nuestras manos, cuando el cónyuge sigue frío, cuando el hijo sigue rebelde, cuando la salud decae, entramos en pánico, sufrimos y empezamos a quejarnos. Pero hermanos, soltar no es ser irresponsables. Soltar no es rendirse y dejar todo al destino. Soltar bajo la iluminación del Espíritu Santo es un acto de fe madura. Es cuando ustedes hacen todo lo posible con todo su amor y luego en paz entregan el resultado a la providencia de Dios. Es reconocer las limitaciones de nuestras propias manos para dejar espacio a la mano todopoderosa de Dios para que actúe. En este momento, antes de cerrar estos minutos de compartir, les ruego encarecidamente que no se apresuren a apagar el video y volver de inmediato al ruido y ajetreo del mundo exterior. Por favor, no se vayan sin antes regalarle a su alma llena de heridas un momento de verdadero silencio ante la presencia de Dios. Han escuchado las invitaciones a desatarse, las invitaciones a confiar y a dejar esas cargas que pesan sobre sus hombros. Ahora es el momento de hacerlo. Justo aquí, justo en el lugar donde están sentados. Si pueden, cierren los ojos un momento, respiren profundamente y exhalen toda la represión. Dejen que el silencio los abrace. Que el Espíritu Santo ilumine suavemente sus corazones en este instante y les muestre. ¿Qué es eso a lo que se aferran con más desesperación? Puede ser una herida profunda del pasado causada por un ser querido. Puede ser un miedo que les ahoga la garganta al pensar en el mañana. Puede ser un sentimiento de culpa, un error tonto de la juventud que nunca se han perdonado. O puede ser una situación, una relación que se desmorona y ante la cual se sienten completamente impotentes, sin forma de salvarla. Entréguenselo a Dios, no lo retengan ni un segundo más mientras escuchan mi voz. Susúrrenle al Señor con la sencillez de un niño pequeño. Señor, pongo esta carga, este dolor en tus manos ensangrentadas. Y para dar testimonio de su fe, por favor, escriban esto en los comentarios de abajo, no para presumir ante el mundo, sino como un acto concreto de entrega, como una oración escrita y enviada directamente al trono de la misericordia de Dios. Escriban ese nombre, ese dolor o esa petición que hoy deciden soltar para entregársela a Dios. Porque cuando escriben desde el fondo de su corazón es cuando oran más profundamente y cada palabra, cada línea que dejen aquí será una semilla de fe. El Señor recogerá personalmente cada una de esas semillas, las cuidará y las hará florecer en su momento perfecto. No tengan miedo. Dios nunca los ha olvidado y nunca los olvidará. Él sigue caminando con ustedes en la noche oscura y a la luz del día. Incluso en esos momentos en que sienten que su corazón está más endurecido, más distante. Su invitación de hoy es muy clara. Confíen en que Dios puede resolver y limpiar este desastre mucho mejor que ustedes. Confíen en que las lágrimas, la impotencia que entregan plenamente en sus manos nunca caerán en el vacío, sino que florecerán en gracia de salvación. Cuando termine este video, respiren profundamente una vez más. Dejen el pasado atrás, dejen caer esos intentos desesperados de control. Señor, hoy te entrego, por favor, completen ustedes mismos esa frase en los comentarios. Recuerden que el milagro más grande siempre comienza a brillar en el momento exacto en que nos atrevemos a abrir nuestras manos, porque Dios nunca nos decepciona. Él toma nuestras piezas rotas que le entregamos y las transforma en bendiciones eternas.
Así que suelten, confíen y dejen que Dios haga el resto. Si todavía sienten que su corazón necesita más susurros del Espíritu Santo para ser consolado y guiado, no duden en hacer clic en el siguiente video que aparece en la pantalla. Podría ser un mensaje que Dios ha preparado especialmente para ustedes en el día de hoy. Que la paz de Cristo resucitado permanezca y sane todas las cosas en sus hogares. Amén.